Bueno, aquí estamos otra vez en Cita de Libros del Mostrador, esta vez con Juan Cristóbal Villalobos, el autor de este libro. Es una especie de biografía muy completa, casi total diría yo, de Lola Hoffman. Se llama Lola Hoffman, El camino de Lola Hoffman, una aventura radical. Juan Cristóbal es periodista de la Universidad Diego Portales, tiene una empresa que se llama Vanguardia Comunicación. Este es su primer libro y la verdad es que en estas apretadas 200 y tantas páginas, 230 páginas, recorre al completo la vida de Lola Hoffman, desde su nacimiento en Riga, Letonia, hasta su muerte en el año 88 en un Santiago de Chile que comenzaba a abrirse a los nuevos aires de la democracia. Y nos muestra toda su vida, su pasión por la vida, por el misticismo, por las enseñanzas de Jung, que ya fue discípula, fue una terapeuta junguiana, ¿no? Ya. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro entonces, Juan Cristóbal? ¿Por qué cuando me parece que tú no tienes mucha relación directa con estos temas como No, terapeuta o como un no, buscador espiritual o algo así? no, yo no tenía una sensibilidad especial frente a este tema, sí tenía la curiosidad periodística, intelectual, uno tiene como periodista por muchos temas, y el editor de Ediciones UNP, Matías Rivas, me encargó este regalo finalmente, que yo encontré, fue casi un tremendo desafío personal y profesional, y yo años después, cuando entregué el libro, le pregunté, le dije, Matías, ¿cómo se te ocurrió este tema? Pues tan poco obvio. Y me dice, no, lo que pasa es cuando yo era estudiante, me dice él, y trabajaba así como pituto estudiante en librerías, como vendedor, mucha gente me pedía biografías, libros sobre Lola Hoffman, y yo sentía, me decía él, que faltaba como una biografía escrita más desde la independencia, desde la lejanía del tiempo y la lejanía de no tener esos lazos, porque hoy día hay tres libros que son muy buenos, muy complementarios con los míos, pero que son de dos discípulas importantes, periodistas connotadas como Malú Sierra, Delia Vergara y de la nieta, Leonora Calderón Hoffman. Entonces, este es un libro que recoge muchas de esas cosas, pero que tiene una mirada 30 años después de su muerte. De hecho, esta semana se cumplen 35 años de que murió el año 88. Mañana, ¿no? Sí, mañana 30 de abril, en la noche, sí, Otra sincronía junguiana. otra sincronía junguiana. O sea, de hecho, yo sentí varias veces que me llegaron ciertos regalos, digo yo, desde la posición más bien como crítica o crítica, pero más escéptica, me llegaron muchas veces, varias veces, ciertos como ayudas de la Lola que yo sentí que yo me sentía que estaba como, que me estaba ayudando en este proceso. También no era un proceso fácil porque incluso tú cuentas como al principio de esta aventura te fuiste a Riga, ¿verdad? La capital de Letonia, donde ella había nacido en el año 1904, ¿no? 1904, sí. Y te adentraste en lo que había sido su entorno en su infancia, un viaje Sí, fascinante. sí, un viaje fascinante, sí, me tocó, bueno, yo estuve, bueno, porque en su vida en Europa ya tiene tres puntos principales, que es cuando nace Enrique en 1904, después en 1919 que ya se va a Alemania, o sea, Letonia con Alemania están muy unidas, todo esto después de la destrucción de Riga en la Primera Guerra Mundial entre el año 14 y el 18, donde pasan los ejércitos rusos, alemanes, y ahí Lola también yo cuento todo lo que fue su vida entre los juegos de niños, tenía 10 años, entre jugar entre los escombros y las bombas y entre la hambruna. Ahí cuenta ella que siempre contaba que en un momento estaba tan desesperado los letones por carne que matan sacrifican al elefante en el zoológico y se lo comen y hacen unas colas para comer la carne. Bueno, eh, eso, y ahí estuve en Riga, pude ir porque a través de la familia me conseguí la dirección en carta, había ido uno de los hijos hace 20 años y fui al departamento donde nació Lola, que hoy día está remodelado y son oficinas y embajadas, como medio de muy buen nivel, y también estuve ahí un poco, han pasado más de 100 años, o sea, uno ve un poquito como el ambiente. Estuve en la iglesia luterana, donde ella tenía sus primeras experiencias místicas. Eso fue bonito, porque ella siempre contaba que ella iba con una tía muy beata, ciega, a este lugar, a esta iglesia. Había un tremendo órgano que en esa época era el más grande de Europa, que funcionaba, y llegaba y alucinaba. Y el día que yo llegué, justo por coincidencia significativa, el que llegué a visitar,
esta catedral luterana. Justo ese día había un concierto abierto a los turistas de música de Bach en el órgano, entonces me sentí ahí, después estuve en la catedral ortodoxa y fue bastante interesante, y en Friburgo también, donde ella estuvo en la universidad, en Friburgo recién había la universidad, fue la primera que aceptó mujeres y ella era una de los primeros años en que las mujeres entraron a estudiar, y estuve ahí en la universidad. Todo había sido estudio por la Segunda Guerra Mundial, pero igual veía, no sé, pues ella tenía un grupo de amigos de estudiantes que iban a distintas tertulias literarias, al cine, al teatro, y veía a los alumnos ahí y decía, bueno, Lola probablemente hace un siglo estaba con sus compañeros en esta misma situación, sentados en el patio, en ese mismo patio, haciendo vida de jóvenes. Además que era una época muy excitante que era Europa, Alemania entre guerras. Tuvo todo como un boom cultural, liberal, de las artes, que justamente después lo aplastan los nazis. Claro. Oye, ¿y acá en Chile también hiciste algún viaje de ese tipo a las casas que tuvo en Pedro de Valdivia Norte o Peñalolén? Sí, estuve pero Aldea Norte, ella vivía ahí donde está hoy día el Bien. colegio Kent, y Mm. sí, en Pedro Valdivia, llegar cerca de Simón Bolívar, entre Bilbao y Simón Bolívar, y tenía un gran jardín frondoso donde estaba la casa de ella, y, o sea, vivían con la madre de Fran, su marido, y su cuñado, eran una familia media mezclada, y fui a conocer el lugar. El jardín queda poco, y de un colegio, pero entré al colegio y revisé y me contaron dónde estaba la casa. Incluso me contó una apoderada de ese colegio que cuando ella fue a llevar a su hija hace un par de años, todavía existía la casa donde vivía una cabañita, donde vivía la Lola, y la mostraban los profes del colegio como el gran orgullo del colegio, que estaba lugar donde había sido el hogar de la terapeuta Lola Hoffman. ¿Y Y tú la después viste esa entonces, cabaña? ¿Todavía existía? no, ya no estaba, la habían botado porque habían hecho como una cancha, pero estaban algunos de los árboles, quedaba algo porque de nuevo, y eso fue la casa al principio de los 80, o sea, han pasado, que era una gran casona colonial, que después la arrumbaron. Bueno, y después ella se fue a vivir al mismo terreno, está más vieja, el 84, se fue a vivir al mismo terreno de Adriana Hoffman, que es la famosa botánica, naturalista, defensores de los bosques, y se fue a vivir allá, y esa casa sí todavía existe, donde ella vivía, y la reconocí, la vi, bueno, obviamente que han pasado también 30 años de su muerte, o sea, pero uno por lo menos puede sentir como el olor de la lona en esos Claro, lugares. claro. Oye, Juan Cristóbal, y el escribir este libro, ¿qué te llamaría a ti como para decirle a alguien que no conoce nada de Lola Hoffman, salvo que es una persona famosa en Chile, y que Sí. no ha leído sus libros escritos, como tú decías, por la Malusierra, donde, no, que no sabe nada? ¿Qué le dirías tú? Mira, ¿Por qué sería bueno que se acercara y leyera algo sobre Lola Hoffman? yo creo que la Lola Hoffman fue adelantada en varios temas. Ella tocó temas que generaban bastante escozor y sorpresa en la gente que escucha. Principalmente el público de ella fueron mujeres. Estamos hablando que ella se empezó a ser más conocida como terapeuta a fines alrededor de los años 60. ¿Ya? Y eso entroncó mucho con el movimiento de liberación feminista de las mujeres de la época, sobre todo para poner algún tipo como de estereotipo, como mujeres en torno a la revista Paula, como ese tipo de mujeres de avanzada. La Delia Vergara, que fue la creadora de la revista Paula, Malucía, la famosa periodista de ahí, eran sus discípulas. Entonces ella fue muy, por varias cosas. Primero, ella tenía todo un concepto de crítica al patriarcado, en una época donde nadie hablaba del patriarcado, era ella muy dura. Después ella fue un poquito como bajando el tono, pero en un texto que después escribió sobre el patriarcado, ella era muy dura. Ella decía, no sé, pues, el hombre es el enemigo de la mujer, el hombre la posee, la explota, no la ama, y empieza a contar toda una teoría de cómo nace el patriarcado en el Neolítico, que justamente 7000 años antes de nuestra era, cuando el hombre se da cuenta porque antes, cuando había una relación sexual, esto en el Neolítico, en la época del sedentarismo, vivían casi como en unos clanes, y, y durante miles de años, interesante lo que cuenta, el ser humano no sabía que por este acto sexual 9 meses después nació un niño. Cuando se dan cuenta, empieza el hombre a ver a la mujer como una propiedad porque es su hijo. Y ahí empieza el tema de la propiedad privada, etcétera. Entonces, ella dice que eso
perdura hasta el día de hoy y lo que hace es muy crítica. Dice que el patriarcado convierte a las mujeres o entre prostitutas o entre madres. Entonces empieza a criticar todo eso, empieza a criticar la obligación por la virginidad y todo esto dicho a mujeres que estaban en un proceso como de crecimiento, pero en general de clase media, media alta, intelectual, y que empezaba y tenía problemas con su marido o que se sentía atrapado por estos hijos totalmente demandantes. Y ahí ella lo que hacía, y por eso era, por la clase alta la conocían como la separadora. La separadora. Decía el mito que mujer que llega a atenderse con la Lola Hoffman deja al marido. Es Y ahora, que por eso te efectivamente. digo, que entonces una persona que no conoce nada de esto, hoy día puede Mira, encontrar resonancias a lo que está pasando incluso hoy día en Chile con esto, ¿no? sí, completamente, mira, como en resumen, ella fue un símbolo de la cultura alternativa en Chile. Era una controvertida terapeuta, ella era médico, no era psiquiatra, sino que era médico, una terapéutica de avanzada y muy crítica. Ella decía que no creía en la institución del matrimonio. Por eso los conservadores la trataban de la separadora. También una ferviente estudiosa, era muy erudita de las teorías de Carl Jung, fue la primera que tradujo el I Ching, este oráculo predictivo chino, al español. Otra de sus grandes, bueno, y esto es lo más importante de ella, una de sus grandes herramientas, y por eso fascinaba tanto a la gente, era la interpretación de los sueños. Claro. Ella utilizaba, y eso es el punto de vista junguiano, y además ella, cuando hablaba de las parejas, ella decía, mira, aquí uno tiene que tener un amor central y a tener otros amores paralelos porque eso estimula la imaginación. Y ella decía que, mira, criticaba, decía, las parejas en Chile, en vez de ponerse el anillo en el dedo, se lo ponen en la nariz. Y van a comprar cigarros en la esquina y están como con una argolla en la nariz. Por eso, ella decía que para que el matrimonio sobreviviera, las parejas deberían dormir en camas separadas, idealmente en piezas separadas. ¿Okay? Claro. Y eso en el fondo, y con su marido tenían una especie como relación abierta, y eso es lo interesante que yo cuento en el libro, que una cosa es la teoría, lo que ellos decían, pero en la práctica le pasaba lo que le pasaba a todo el mundo, que los celos, que el problema que estaban con él, con mujeres más jóvenes, y ella tuvo entonces una relación muy conocida, muy bueno, abierta y sin ocultar, también con todos los costos familiares del lado con un escultor que se llama Totila Albert, que hoy día está medio perdido en la historia, pero fue en su época, en los 40 y los 50, un artista, un escultor muy importante, muy influyente. Claro. Bueno, de hecho tú tomaste contacto con los que están haciendo el documental Sí, sobre él, que son sí, Matías Lamarque y sí, Cristóbal Vargas, ¿no? sí, ellos porque, volviendo al tema, no sé si tú conocías a Totila. Totila es el gran maestro de Claudio Naranjo. Exactamente, claro. O sea, en la biografía de Claudio Naranjo, él, o sea, él dice, o sea, Es su todos tienen mentor espiritual. su mentor espiritual, porque era un poeta también, y además era escultor, y es como el Pero era gran. un místico que tenía visiones místicas que las traspasaba y que quedaron escritas, Sí, pero nunca se lograron hacer un libro de esas sí, cosas. ¿qué es lo que hacía él? Él escuchaba el dictado musical, él escuchaba música clásica, los románticos alemanes, Claro, y eso, según él, le llegaban poesía y lo escribía. Entonces, la Lola tuvo esta relación también física, pero también de mucha conexión espiritual. La Lola empezó a escribir poesía gracias a él. Entonces, el nexo entre Claudio Naranjo y la Lola Hoffman era justamente Totel Albert. exactamente. Porque además la Lola nunca fue gurú, pero influyó y tenía conversaciones y unas amistades y de igual a igual con Claudio Naranjo, con Humberto Maturana también, fueron muy cercanos, y con Francisco Varela también, que son El grandes íconos científico y budista famoso en Chile. en el científico. Entonces, también ella era una mucha fuerza intelectual, y ella era mayor que todos ellos, que murió el año 4, nació, pero entonces era referente intelectual para ellos también. Claro, además de astrólogos como Jales, como Gonzalo Pérez, bueno, como Bueno, este Pedro Engel, Pedro Pedro Engel, Engels, gran claro, maestra, justamente es la Lola Hoffman. y como, bueno, este musicólogo y filósofo Gastón Sublet también. Sublet, sí, Gastón Sublet era muy, porque ellos en los 80 generan un movimiento que se llama Iniciativa Planetaria en el Mundo en que Queremos Vivir, que empiezan también, son interesantes, a meter otros temas, que el tema de la ecología, el tema principal. Ahí la gran lucha de ellos era la amenaza nuclear. En esa Claro, época
Bueno, son parece que muy... nada ha cambiado mucho, porque hoy en día estamos igual con el tema de la ecología, la amenaza nuclear. Y ahí, bueno, y ahí en el libro yo cuento un poco lo que pasaba y que hay muchos que eran críticos de este movimiento, de este tipo de gente que también estaban los humanistas con sí, los Osho, que eran todos estos que no tenían entre ellos mucho que ver, pero del estereotipo era lo mismo, que se dedicaban más bien al crecimiento personal que a la lucha contra la dictadura. Claro, Entonces, claro. también la gente de los equipos, de los grupos represores, la CNI o la DINA, tampoco sabía mucho cómo, a qué identificarlo, a qué sector, si eran de izquierda o no de izquierda, y la gente de izquierda también decían, oye, preocupémonos primero de votar al dictador y después del crecimiento personal. Y eso sí tiene una actualización hoy día, porque lo que la Lola decía y lo que dice mucho Gastón Sublet y mucha gente de ese mundo, que es el cambio social y político, no es completo ni duradero, sino hay un cambio interior de la persona. O Exacto. sea, para que haya justicia social, igualdad, etcétera, la dificultad es que nunca resulta porque es solamente lo social, pero para Claro. eso también un cambio interno, y eso también es controversial, porque el cambio interno puede durar toda la vida también. Entonces es súper interesante y la idea es de este libro justamente que genere como ese tipo de discusión y la gente se vaya planteando. También el tema porque también es curioso, porque todos estos grandes personajes tienen muchos problemas con sus propios hijos, con sus propias personales y familiares. Porque Claro. muchas veces, también lo cuento en el libro, muchas veces esta gente que se dedica tanto al crecimiento personal, a la búsqueda espiritual, finalmente al centrarse tanto en ellos mismos, abandonan en la práctica a quienes los rodean. Y eso también genera distintos también problemas y también generan deudas y generan alejamiento y sufrimiento también en el entorno. Entonces son todos estos personajes que tienen mucho sus luces y sus sombras como todos los seres humanos y tienen costos en las decisiones. Bueno, Juan Cristóbal, el tiempo lamentablemente se nos acaba y tenemos que cerrar la entrevista. Yo te quiero dar las gracias porque la verdad que es muy interesante el tema. Tú lo tratas de una manera amena. Es un libro que se lee ágilmente como una especie de novela y la vida de ella realmente es como una vida de novela. Aventura. Una aventura radical. Una aventura radical. Bueno, muchas gracias Juan Cristóbal. Entonces, ya saben ustedes, una aventura radical de la vida de Lola Hoffman. Juan Cristóbal Villalobos, su primer libro, totalmente recomendable. Soy Álvaro Mera para Cita de Libros del Mostrador.